Quiero que me acompañe en su Biblia en el libro Primera de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo lo expresa con las siguientes palabras: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Puede cambiar, para parafrasear un poco, la palabra piedad por la palabra fe, es equivalente. Indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es algo increíble, ¿verdad? Algo maravilloso. Dice el apóstol, es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente es grande, ¿verdad? No, nadie puede alcanzarse. ¿Puede usted alcanzar a comprender eso que sucedió? Por supuesto que no. Podemos estudiarlo, ¿verdad? Podemos analizarlo, podemos ver de manera minuciosa todos los detalles, lo que la Biblia nos dice, cómo, y alguna vez lo hicimos, ¿verdad? Y lo podemos volver a hacer, ver cómo punto por punto, cómo realmente lo que la Biblia dice es verdad. Lo que sucedió, como la ciencia durante algún tiempo dijo que era imposible que algo así sucediera. Bueno, podemos demostrar, ¿verdad?, con la palabra de Dios, con la Biblia, que sí fue posible. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera, dice, es indiscutible que el misterio de la fe es inmensamente grande. Es un misterio. ¿Qué significa la palabra misterio? La palabra misterio significa que es un conocimiento que está reservado solamente para un pequeño grupo de personas. Los demás no lo pueden entender. ¿Quiénes son ese grupo de personas? Bueno, solamente, ¿verdad?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos entender, lo creemos por fe, pero nuestra mente no puede alcanzar a comprender cómo es que Dios haya podido ser manifestado, como dice el apóstol Pablo, en carne. Pero la Biblia dice que así fue. Al Señor, aunque en otros tiempos, como dice la carta a los Hebreos, en otros tiempos nos habló de muchas formas, de muchas maneras, pero dice, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. O sea, tal vez en la antigüedad había muchas maneras como Dios hablaba a la gente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice que a veces hablaba por medio de ángeles. Después dice que tal vez hablaba por medio de unas cosas que eran como unas piedras que usaban los sacerdotes, que se llamaban el Urim y el Tumim. Hablaba por medio del pectoral del sacerdote. Hablaba por medio, incluso por medio de animales, por medio de la naturaleza. Cuando David ve al cielo y dice, cuando veo el cielo, las estrellas, dice, que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Verdad? Dios le hablaba por medio de la naturaleza, de la creación. Dios hablaba de muchas maneras, pero ahora dice el libro de Hebreos, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, todo se resume ahora en la persona de Jesús. El nacimiento de Jesús es tan importante que todas las demás voces se callan y ahora el único al que debemos escuchar, el único que tiene
la autoridad, la investidura, la unción para hablar en nombre de Dios es Jesús. No hay nadie más. No hay otra manera, no hay otra persona, no hay otro lugar. La Biblia declara: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Amén. Y eso es precisamente lo que festejamos el día de hoy. Ahora mucha gente dice: pero ¿por qué el 25 de diciembre? Si Jesús no nació. Y hay toda una, digámoslo así, investigación. No podemos saber exactamente cuándo fue la fecha en que Jesús nació. Podemos darnos una idea. Hay datos que la Biblia nos da y que más o menos podemos darnos una idea, porque la gente dice: no, es que la Biblia no da. No, la Biblia sí da. Si ponemos atención en lo que la Biblia nos dice, en el Evangelio de Lucas comienza hablando acerca de la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Dice que había un hombre llamado Zacarías que era descendiente de los sacerdotes, y dice que le tocó en turno, según su clase, entrar a ofrecer incienso en el altar de Dios. Y dice la Biblia, dice el Evangelio de Lucas, es bien claro y bien específico, que Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Entonces, en los libros de Crónicas y de Reyes, dice que David estableció el servicio de los sacerdotes para que entraran por turnos a ofrecer incienso en el altar. Acuérdese que David no construyó el templo, pero dejó todo listo para cuando Salomón construyera el templo, los sacerdotes comenzaran a ministrar en el templo. Y dice que Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Había 8 familias de sacerdotes. Abías era una de ellas. Y ahí David establece en qué mes y en qué semana de cada mes le tocaba a cada familia por turnos entrar a ofrecer. Entonces, sacando la cuenta del texto, no lo vamos a hacer ahorita, digo, es algo bastante tardado, pero sí se puede saber en qué fecha Zacarías entró a ofrecer incienso, aunque la Biblia no lo dice explícitamente, pero sí se puede saber en qué fecha Zacarías entró a ofrecer incienso. Después de que entró a ofrecer incienso, dice que ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Se le apareció el ángel, perdió el habla. Dice que se fue a su casa y después de aquellos días su esposa quedó embarazada. Entonces, más o menos a la vuelta de un año después de que entró a ofrecer incienso, fue cuando nació Juan el Bautista. Y la Biblia dice que Juan Bautista era aproximadamente 6 meses mayor que Jesús. Entonces, por ahí, si usted es minucioso para sacar las cuentas, ¿verdad? Ahí puede saber más o menos, pero tampoco es una fecha exacta, ¿verdad? Basado en estos datos, mucha gente cree que Jesús pudo haber nacido en el mes de octubre durante la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta muy importante para los judíos. No podemos tampoco decir con certeza, porque dado que la fiesta de los tabernáculos es tan importante para los judíos, Mateo o alguno de los demás evangelistas, pero sobre todo Mateo, que escribe para los judíos, pudo haber dado ese dato, ¿verdad? Que Jesús, porque dice, cuando Jesús nació, Mateo capítulo 2, en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. O sea, él añade datos históricos importantes. Y Lucas también dice, ¿verdad?, quiénes eran los gobernantes, quiénes eran los emperadores. Entonces, si hubiera sido durante la fiesta de los tabernáculos, era una fecha relevante y ellos lo hubieran mencionado. Por alguna razón que no conocemos, el Señor permitió que no sepamos la fecha exacta. ¿Y sabe cuál puede ser la razón de que no sepamos la fecha exacta del nacimiento de Jesús?
La razón puede ser simplemente esta, ¿verdad? Que lo festejemos todos los días. Que todos los días vivamos agradecidos porque un día el Señor decidió venir a este mundo para salvarnos. Algo que me impresionó mucho una vez, hace ya un tiempo estábamos viendo un evento en la televisión de luchas. Ve que hace algunos años se volvió a poner de moda las luchas en Estados Unidos, ¿no? Se transmitían acá en la televisión. Y había un luchador muy famoso que se retiró, se jubiló de las luchas. Y el día que se retiró, en su última lucha, pues le dieron el micrófono y empezó a dar las gracias. Él dijo: doy las gracias a los empresarios, a los representantes, a todo. Empezó a mencionar a sus amigos, a su familia y todo. Y al final dijo: pero sobre todo, dice, quiero darle gracias a mi Señor Jesucristo, porque un día vino desde el cielo para salvarme de mis pecados. Y eso es lo más importante que tenemos que reconocer, ¿verdad? Que un día el Señor vino para salvarnos de nuestros pecados. Si el Señor no hubiera venido, hermano, estaríamos en problemas. Si el Señor Jesús no hubiera venido, estaríamos perdidos. Pero dice la Biblia, Él vino. Él nació, y no solamente nació, sino vivió y murió por nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, y dice la Biblia, para limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Por qué el 25 de diciembre? Esta fecha fue establecida en el año 354 por un papa llamado Liberio. Ahora, esto lo hemos dicho muchas veces aquí. La iglesia cristiana en un principio, cuando comenzó a extenderse por todo el mundo conocido, por todo el imperio romano, cuando la iglesia cristiana logró establecerse como la iglesia oficial, digámoslo así, del Estado, uno de los principales problemas que hubo fue desarraigar las antiguas costumbres, las antiguas religiones que predominaban en las diferentes áreas. Entonces, uno de los cultos más arraigados en el imperio romano era el culto al sol. Ellos le llamaban el sol invicto, y el nacimiento del sol invicto se festejaba el 25 de diciembre en el imperio romano. Era una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre, 3 días después del solsticio de invierno, esto tiene que ver con los movimientos de los astros y todo eso, ¿verdad? La astronomía, y que, bueno, Dios los bendiga, ¿verdad? Yo nunca he entendido mucho de eso, pero se supone, ¿verdad?, que las posiciones en el cielo, las posiciones de los astros, las posiciones del sol, el sol, en términos de esas creencias, renacía 3 días después del solsticio de invierno. La palabra solsticio significa el cambio del sol o el movimiento, aunque sabemos que el sol no se mueve, ¿verdad? El que se mueve somos nosotros en nuestro planeta, pero eso ocasiona la perspectiva, el punto de vista. Y después del solsticio de invierno, el sol es como si dijéramos, así como la luna nueva, es como si dijéramos así, el sol nuevo, ¿no? Pero ese es cada año. Y entonces el 25 de diciembre, 3 días después del solsticio de invierno, se declara el nacimiento en la religión pagana romana, el nacimiento del sol invicto, y se le celebra ese día. Entonces, al igual que se hizo con muchas festividades paganas, pues a uno de los papas, a uno de los dirigentes de la iglesia, se le ocurrió la idea y dijo: para que ya la gente no celebre al sol invicto, y en vez de celebrar al sol invicto celebren a Jesucristo, vamos a establecer como fecha oficial del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y entonces eso se presta para muchas confusiones, ¿verdad? Mucha gente dice: es que están celebrando el sol invicto. ¿Cómo vamos a festejar el sol invicto si no somos romanos, ni somos otra religión, ni somos
Nada, estamos festejando al verdadero sol, que la Biblia dice el sol de justicia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero tomar, hay muchas historias en torno al nacimiento de Jesús. Hay muchos personajes que estuvieron involucrados y que si tomáramos sus historias, si tomáramos esas enseñanzas, sin duda, ¿verdad? Todas son de mucha bendición, pero hay una en especial que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención y quisiera hablar acerca de este personaje. Acompáñenme por favor en su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra del Señor: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, fíjese bien, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjese bien, este dato que nos da aquí la Biblia es un dato bien importante, porque hay muy pocas personas en la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, de quienes se dice así, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Muy pocas personas, Yo puedo recordar para que tengamos una idea, un ejemplo: el profeta Samuel. Había personas que dice la Biblia, el Espíritu Santo venía sobre él, pero contadas los que dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Ok? Dice, este hombre llamado Simeón, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. O sea, estaba esperando al Mesías, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta
presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estos dos personajes, Simeón y Ana, pasan desapercibidos en la Biblia. Probablemente muchos de ustedes nunca habían leído acerca de estos dos personajes, porque a veces uno, aunque lee los evangelios, pero son personajes que precisamente están como escondidos ahí entre la historia y pasan desapercibidos. A veces uno no se detiene porque pues nuestra atención está puesta en lo que pasa con Jesús, y a veces pues los demás lo dejamos en segundo plano. Pero estos dos personajes, principalmente Simeón, dice que era un hombre justo y piadoso. Es una descripción en la que caben muy pocas personas. Muy pocos en la Biblia son llamados así. ¿Qué eras o qué significaba ser un hombre justo y piadoso? Un hombre justo quiere decir alguien que cumple con las exigencias o con las demandas de Dios. Alguien que vive a la altura. Alguien que es justo es alguien que vive de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y además dice que era piadoso. Ya vimos en el otro pasaje, ¿verdad?, que piadoso tiene que ver con la fe. La palabra fe, la raíz griega es pistis, o sea, de ahí viene piadoso. O sea, era alguien que tenía mucha fe. Era un hombre de fe y era un hombre que vivía de acuerdo a la palabra de Dios. Era un hombre que agradaba a Dios. Además de eso, dice la Biblia, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Se da cuenta que con estas pocas palabras que la Biblia dice acerca de Simeón, podemos ver que era un hombre realmente excepcional? Podemos darnos cuenta realmente que era un hombre que difícilmente vamos a encontrar otro como él ahí, por lo menos cerca, en esa misma área. Y dice la Biblia que este hombre, la razón por la que era un hombre justo, la razón por la que era un hombre piadoso, la razón por la que él vivía, probablemente que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, es porque la Biblia dice algo muy particular también acerca de él. Dice la Biblia que esperaba la consolación de Israel. Era un hombre que había creído en la palabra de Dios, la consolación de Israel. ¿Qué es la consolación de Israel? En el Antiguo Testamento, muchos profetas, la mayoría de los profetas hablaron acerca de esto, de la consolación de Israel, de la manera como Dios iba a retribuir todo el dolor, todo el llanto, toda la tristeza, todas las pérdidas, porque el pueblo de Israel había sufrido pérdidas. La historia del pueblo de Israel es una historia de sufrimiento, es una historia trágica, desde el principio hasta el final. Fue realmente muy poco el tiempo. Si pudiéramos hacer una línea de tiempo de la historia del pueblo de Israel, realmente fue muy poco el tiempo que ellos vivieron en su territorio que Dios les dio en relativa paz. El tiempo que ellos vivieron ahí fue un tiempo cuando no había un imperio más grande que estuviera sobre ellos tratando de conquistarlo. Ellos estaban metidos en pleitos, en peleas internas, en guerras civiles. Realmente nunca tuvieron una paz duradera. Realmente nunca tuvieron un tiempo que dijera, híjole, la historia de este pueblo es una historia de paz. No,
Siempre hubo conflicto, siempre hubo guerra, siempre hubo persecución, siempre hubo opresión por parte de otros pueblos, de otros imperios. Y en la historia de los profetas, el mensaje de los profetas siempre era: un día Dios va a hacer que el sufrimiento de Israel termine y va a venir un tiempo de paz y de prosperidad. Va a venir un tiempo en donde Dios va a consolar, va a venir alguien que va a consolar a Israel. Fíjese, el mejor tiempo que ellos recuerdan haber vivido es el tiempo de David. Fíjese bien, no el tiempo de Salomón. En el tiempo de Salomón ellos tuvieron paz. Salomón fue un gobernante, pues que sabemos, ¿verdad?, que con la sabiduría que Dios le dio, pudo administrar el reino de tal manera que no tuvo necesidad de pelear una sola batalla. Ahora, ellos no dicen: quisiéramos volver a los tiempos de Salomón. No, ellos dicen: quisiéramos vivir en los tiempos de David. Ahora, David fue un hombre que toda su vida vivió peleando, pero Dios le daba la victoria. Entonces ellos dicen, el concepto que ellos han tenido todo el tiempo de un Mesías no es un Salomón que viene a darles paz, es un David que viene a destruir a todos sus enemigos. Entonces un nombre o una manera como ellos ven al Mesías, o un atributo que ellos le dan al Mesías, lo conocen como el hijo de David, ¿no? A Jesús le llaman el hijo de David en varias partes del evangelio. Incluso dice que cuando la gente lo veía hacer señales y que las multitudes lo seguían, dice que la gente se preguntaba: ¿no será aquel hijo de David que había de venir? Ellos tenían el concepto del hijo de David como un caudillo, como un guerrillero que iba a venir a liberarlos de la opresión. Y entonces ellos esperaban a ese hijo de David que iba a venir a darle consuelo a la nación de Israel. Y entonces este hombre, Simeón, logró entender lo que significaba la consolación de Israel. Él logró entender que realmente, ¿por qué cree usted que el pueblo de Israel se identificaba más con David que con Salomón? ¿Por qué cree usted que el pueblo estaba tan interesado en ganar las batallas, en derrotar a sus enemigos, que en no tener enemigos a quienes derrotar, enemigos con quienes pelear? ¿Sabe por qué? Porque hay un problema que todos los seres humanos tenemos y vivimos en él, y es que hay un conflicto en nuestro interior. Hay una guerra en nuestro interior, y esa guerra, la razón, se manifiesta incluso con nosotros mismos, ¿verdad? Estamos en guerra contra nosotros mismos, pero la razón es, el motivo, la raíz, es porque estamos en guerra con Dios, es porque estamos enemistados con Dios. El mundo está enemistado con Dios. Entonces, la Biblia declara: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que está en el mundo no viene del Padre. La Biblia declara: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo es enemigo de Dios. El mundo está en contra de Dios. Y al estar en contra de Dios, al estar en conflicto con Dios, hay un conflicto en nuestro interior. Y preferimos vivir en conflicto, y cuando alguien viene y nos ofrece paz, decimos: no, yo no quiero paz. Yo lo que quiero es ganar la guerra. ¿Te das cuenta? Oye, te ofrezco paz. No, yo no quiero paz. Yo quiero ganar la guerra.
Y eso es lo que la mayoría de las personas. Mira, la iglesia no está llamada en ningún momento a meterse en otro tipo de conflictos, conflictos políticos, conflictos de cualquier otra naturaleza. Pero solamente para que tengamos una idea, solamente para poner un ejemplo, no somos partidarios, ¿verdad?, de ninguna corriente, ni de ningún partido, ni de ningún personaje político, pero solamente un ejemplo. Hay una persona que desde hace 4 años sale en la televisión todas las mañanas con un mensaje diciendo: abrazos, no balazos. ¿Y sabe qué quiere la gente? Balazos. La gente dice: no, antes de recibir la paz que tú quieres darnos, preferimos los balazos. Y así somos. Esa es la naturaleza del ser humano. No queremos la paz que otro nos da. Queremos ganar nuestras guerras, queremos ganar nuestras batallas. Si no es a nuestra manera, no. Si no es nuestra victoria, no queremos ninguna otra victoria. No queremos. ¿Por qué? Porque estamos en un conflicto. Y en realidad, la gran necesidad que hay en el corazón del ser humano es poder estar en paz con Dios. Si el ser humano logra estar en paz con Dios, puede estar en paz también consigo mismo y puede estar también en paz con el prójimo, con la gente de alrededor. Pero mientras el ser humano no está en paz con Dios, no puede tener paz con nadie. ¿Te das cuenta que hay personas conflictivas que no importa con quién las pongas, van a pelear? Es más, aunque no las pongas con nadie, solitos pelean. Hay gente que solitos pelea. Sí, de verdad. Entonces, mire, una vez en una celda encontraron a un preso, lo encontraron muerto y creyeron que se había suicidado. Dijeron: no, pues se quitó la vida, se suicidó ya. Pero después, cuando llegaron para desocupar la celda, para limpiarla, se dieron cuenta que en el piso de la celda había unas líneas trazadas y había unas palabras escritas. Y entonces dice: este preso estaba en aislamiento porque peleaba con todos. Entonces decidimos dejarlo aislado para que no peleara con nadie, y se mató. Y entonces cuando limpiaron el piso se dieron cuenta que estaba jugando gato él solo consigo mismo, y en una de esas se hizo trampa y se enojó consigo mismo y se mató. Parece un chiste, ¿verdad? Una broma, pero muchas veces así somos. Muchas veces, aunque no tengamos nadie con quien pelear, aunque no tengamos nadie con quien enojar, nos enojamos con nosotros mismos, nos peleamos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos en paz con Dios. Y este hombre Simeón entendió la necesidad que el pueblo de Israel y que él mismo tenía de estar en paz con Dios. Y él entendió que esa paz nadie nos las puede dar más que el Señor. Y entonces, mira, saber eso le dio un propósito a su vida. Porque desde el día que él entendió esa verdad, desde el día que él entendió esa palabra, tal vez él comenzó a orar. Y él empezó a desear y a anhelar con todo su corazón y decirle al Señor: Señor, déjame tener esa paz. Sabes, cuando tú le pides a Dios, le dices: Señor, yo quiero tener esa paz. Yo quiero que tú me des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no viene como el mundo la da, sino solamente como tú puedes darla. Los romanos tenían un concepto de paz. En latín se escribe pax con X en lugar de Z. La pax romana. ¿Sabes cuál era la pax romana?
era cuando los romanos iban a una batalla y masacraban a sus enemigos, los crucificaban, los empalaban, los descuartizaban. Después de que hectáreas y hectáreas de terreno quedaban sembradas con sangre y cadáveres, entonces traían un estandarte y lo clavaban en el piso, y el estandarte decía Pax. Esa era la paz romana. Ya había terminado la batalla, ahora sí había paz. Y Jesús dice: yo tengo una paz diferente. Yo les puedo dar una paz, dice Jesús, no como el mundo la da. O sea, el mundo está acostumbrado que la paz viene después de ganar una batalla, pero Jesús dice: yo tengo una paz, no como el mundo la da, sino como yo la doy. La paz que Jesús nos da es una paz que viene aún antes de pelear la batalla. Cuando tú vas a pelear la batalla, tú vas en paz, porque tú sabes que Dios está contigo, porque tú sabes que el Señor está contigo. Entonces dice la palabra que Simeón, dice, anhelaba ver la consolación de Israel. Y en ese anhelo, fíjate, tan grande fue su anhelo, tan grande fue su deseo, que el Señor, el Espíritu Santo, le dijo: antes que mueras, vas a poder ver con tus propios ojos el cumplimiento de esa palabra. Imagínense qué calidad de hombre. Imagínense qué comunión tenía este hombre con Dios. ¿Usted cree que el profeta Isaías no deseó ver a Jesús? ¿Usted cree que Jeremías, el mismo profeta Daniel, los profetas del Antiguo Testamento, David, ¿usted cree que esos grandes hombres de Dios no deseaban ver al Mesías? Pues no lo vieron, pero Simeón sí lo vio. A Simeón el Señor sí le dijo: te doy mi palabra que antes que mueras lo vas a ver con tus propios ojos. ¿Te imaginas? Ahora, no sabemos en qué momento de su vida. Dice que ya era un anciano. No sabemos en qué momento de su vida el Señor le había dado esa promesa. Tal vez había sido muchos años atrás. Pero dice la Biblia que él perseveraba. Era un hombre justo, era un hombre piadoso, caminaba en rectitud delante de Dios, obedecía la palabra de Dios, creía la palabra de Dios, vivía conforme a la palabra de Dios. Y un día, dice la Biblia, los padres de Jesús, después de que ya habían pasado los días de la purificación, de la circuncisión, lo llevaron al templo para presentarlo delante de Dios, para ofrecer el sacrificio que se ofrecía después de que un bebé nacía. Y cuando estaban ahí, ese día en la mañana, el Espíritu Santo le habló a Simeón, y le dijo: ve al templo. No le dijo más, solamente le dijo: levántate y ve al templo. Dice que ese día, movido por el Espíritu, versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Yo no sé cuántas personas el día de hoy, hermano, el Espíritu los movió y los movió, y por más que los movió, no se despertaron. Estaban bien ensabanados. Hoy el Espíritu los, como dicen allá por mi rumbo, los amarreó, pero no se levantaron. Pero usted y yo estamos aquí. Amén. Dice la Biblia: movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Qué hubiera pasado si ese día Simón hubiera dicho: Señor, ya llevo, ¿qué le gusta que tuviera? Unos 80 años de edad. Que Simeón hubiera dicho: Señor, 80 años llevo yendo al templo, dame chance hoy. No, hoy es el único día que tengo para levantarme tarde. Hoy es el único día que tengo, ¿verdad? Para festejar con la familia. Hoy es el único día que, nada más un día. ¿Qué hubiera pasado si Simeón hubiera dicho: Señor, hoy dame chance? ¿Sabes qué hubiera pasado? Se hubiera perdido la razón por la cual él había estado orando tantos años. Pero dice que movido por el Espíritu vino al templo.
Y yo creo que el mismo espíritu, cuando él vio al niño que llevaban, el mismo espíritu le dijo: ese es, ahí está, es él. Pero imagínate a un anciano acercándose a los papás de Jesús, ¿verdad? Y diciéndoles, a lo mejor les pidió, no sé cómo les habrá dicho, ¿verdad? Oiga, ¿me da chance? ¿Me permite cargar al niño un momento? ¿Me lo presta tantito? ¿Me da? Y yo creo que con mucho recelo, ¿verdad? Le pudieron haber dicho: sí, pero mire, pues con cuidado, ¿no? Agárrelo bien, no se le vaya a caer. Entonces, y qué sorpresa se habrán llevado, porque seguramente ellos en su interior, José y María, decían: ay, este viejito, si supiera que este niño es el Mesías. Pero ¿qué habrán sentido cuando Simeón lo toma en sus brazos y levanta sus ojos al cielo y dice: Señor, ahora despides a tu siervo en paz? Ahora sí, Señor, le dice Simón, ¿verdad? A la hora que tú digas nos vamos, porque han visto mis ojos la salvación de tu pueblo Israel. Y comienza a profetizar, comienza a decir un montón de cosas acerca de Jesús, ¿verdad? Y yo creo que María y José se quedaron pasmados, se quedaron así diciendo: ¿y él cómo supo? ¿Quién le dijo? Obviamente el Señor era el que le estaba revelando. Pero imagínense la vida de Simeón, todo lo que él vivió, todo ese trayecto, todos esos años de servicio al Señor, llegaron a su culminación, llegaron al punto más alto en el momento que dice la Biblia que, movido por el Espíritu, fue al templo y tuvo un encuentro con Jesús. Encontró a ese niño que era el cumplimiento de la promesa de que Dios un día iba a consolar a su pueblo, de que un día Dios por fin le iba a dar paz a su pueblo, pero no paz con sus enemigos. Los enemigos siempre iban a estar ahí, pero paz con Dios. Dice la palabra del Señor que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Jesús vino para restablecer la paz entre Dios y el hombre. Estábamos en un conflicto. Dice la Biblia que Dios estaba airado con nosotros. Pero cuando Jesús vino, Jesús fue el mensajero de esa paz. La paz. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué, aunque el mensaje del evangelio es un mensaje de paz, el mundo sigue enfrascado en guerras y en conflictos? Porque la primera paz que debemos de tener es la paz con Dios. Es la paz de Dios. Mientras no estemos en paz con Dios, puede haber todo a tu alrededor, puede haber bendiciones, puede ser que tengas todo lo que necesitas para ser feliz, pero si tu corazón no está en paz con Dios, no vas a poder estar en paz nunca, ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tus padres, ni con tus hermanos, ni con tus compañeros de trabajo, ni con tus compañeros en la escuela, ni con la gente a tu alrededor. No vas a poder tener paz si tu corazón no está en paz con Dios. Si no has tenido ese encuentro como Simeón. Mira, ¿cuántas veces habrá venido Simeón al templo esperando encontrarse a Jesús? Aunque él no sabía, ¿verdad?, que se llamaba Jesús. Pero ¿cuántas veces Simeón habrá venido al templo y habrá visto con esa emoción? ¿Puede imaginarse por un momento esa parte? Cuando el Espíritu Santo le dice a Simeón: Simeón, te prometo que antes que te mueras, yo voy a cumplir eso que tanto anhelas, eso que tanto deseas, eso que tanto quieres ver, eso que tanto anhela tu corazón. Yo te prometo, Simón, que antes que mueras, un día vas a llegar al templo y lo vas a encontrar. Yo creo que al día siguiente Simeón se levantó y se fue al templo y dijo: si el Señor me dijo que un día lo voy a encontrar, a lo mejor ese día es hoy. Y Simón fue al templo. Pero ese día todo transcurrió normal. Claro, le sirvió a Dios, honró a Dios, oró, entregó sus ayunos, sus promesas, todo lo que tenía que hacer. Pero ese día no encontró al Mesías.
y se regresó a su casa. Y a la semana siguiente o al tiempo siguiente que tenía que volver, volvió. Pero ese día tampoco encontró el Mesías. ¿Y cuántos años pudo haber pasado Simón yendo al templo cada vez que tenía que ir? Y cuando él tenía que regresarse, decía, tal vez será la próxima vez, tal vez será el próximo domingo, tal vez será el próximo miércoles, tal vez será el próximo día de reunión, tal vez será la próxima vez que yo venga a orar, tal vez será la próxima vez que yo venga a adorar, tal vez será la próxima. Y no se rindió hasta que un día, no sé cuántos años pasaron, pero un día Simeón llegó al templo y el Espíritu Santo vino sobre él y le dijo, hoy es el día, Simeón, por lo que has estado orando, por lo que has estado clamando. Pero sabes, durante años Simeón no se rindió. Dice la Biblia que era un hombre justo y piadoso y no dejó de ser justo. Y sabes, muchas veces condicionamos a Dios, porque Dios nos pide que seamos justos y piadosos, o sea, que vivamos una vida de fe y que vivamos una vida conforme a la palabra de Dios, que le obedezcamos. Y muchas veces decimos, sí, Señor, pero mira, tengo un problema con mi esposo que no quiere cambiar, tengo un problema con mi esposa que no quiere cambiar, tengo este problema con mis hijos. Y entonces dice, Dios me prometió que va a hacer algo con mi familia, y vienes a la iglesia 3 veces y ves que tu familia sigue igual, y entonces decimos, ay no, entonces Dios que le haga como quiera, ¿verdad? Porque no me resolvió mi conflicto, y entonces ahora pues yo quería portarme bien, pues yo quería obedecer su palabra, yo quería ser un hombre de fe, un hombre de oración, una mujer de oración, pero como Dios no cumple, pues yo tampoco cumplo. Y entonces nos vamos y seguimos viviendo la misma vida mundana y desaprobada a los ojos de Dios, porque Dios no nos cumplió en una semana o en 15 días o en un mes que quisimos que nos cumpliera. ¿Cuántos años habrá estado Simeón persistiendo? Pero dice la Biblia que nunca dejó de ser un varón justo y piadoso. Cada vez, ¿tú crees que Simeón no tuvo tentaciones? Claro que las tuvo, ¿verdad? Como cualquier ser humano tuvo tentaciones. Y tal vez en alguna tentación Simeón dijo, no, yo tengo que guardarme en santidad. Y su mente le pudo haber jugado ahí una pasada y decirle, su propia mente decirle, pero ¿para qué eres tan obediente? Si mira, Dios no ha cumplido lo que te dijo. No sabemos cuánto tiempo más va a pasar para que se cumpla. No sabemos si algún día se va a cumplir. Simón pudo haber pensado, pues mientras se cumple o no se cumple, pues me puedo dar tantito unas vacaciones de santidad, ¿verdad? Pero dice la Biblia que él no, que él siguió siendo un hombre justo y piadoso todos los días. El Espíritu Santo estaba sobre él. Todos los días el Espíritu de Dios estaba con él. Todos los días él tenía su comunión con el Señor. Todos los días. Hasta que un día él llegó al templo y el Señor le dijo, Simeón, ahí está tu recompensa. Por lo que has orado tantos años, por lo que has clamado tantas veces, por lo que has derramado tantas lágrimas, el anhelo más grande de tu corazón. El Señor le dice, ahí está, Simeón, ve, puedes acercarte, puedes verlo, puedes tocarlo. Cuando Simeón tuvo al niño Jesús en sus brazos, ¿sabes lo que significaba para él? Es el cumplimiento de años de esperar una promesa, de tal manera que Simeón dice, Señor, si quieres quitarme la vida en este momento, quítamela y habrá valido la pena. Simón dice, ahora me puedo morir en paz en el momento que tú quieras, Señor, porque han visto mis ojos la redención de Israel. Hermano, cuando tú y yo venimos a la casa de Dios esperando recibir las promesas del Señor y las promesas del Señor no llegan, tenemos que persistir. Tenemos que persistir, tenemos que continuar. Mira, Simeón se pudo haber desanimado, Simeón pudo haber perdido la fe, Simeón pudo haber entrado en conflictos muchas veces, pero dice la Biblia algo muy importante, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hermano,
ahora el Espíritu de Dios no está sobre ti, ahora el Espíritu de Dios está dentro de ti. Desde el momento en que tú recibiste a Jesús en tu vida, desde el momento que tú proclamaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, el Padre te dio el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está en ti. Y el Espíritu Santo de Dios te puede ayudar a perseverar de tal manera. Tú no sabes, hermano, pero tal vez cada domingo, tal vez cada miércoles, tal vez cada día de reunión, el Señor te mueve y te dice: ve a la iglesia, ve a la iglesia. Tú no sabes si hoy puede ser el día. Tú no sabes si hoy puede ser el cumplimiento. Tú no sabes si hoy, mira, cuando tú vienes a la iglesia, no venimos, claro que es una bendición ver a los hermanos. Claro que es una bendición tener todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Es un tiempo hermoso, pero venimos a buscar de Dios. Venimos a llenarnos del Señor. Y tú no sabes, hermano, tú no sabes qué día de estos días que vienes el Señor va a cumplir, va a dar el cumplimiento a su promesa. El Señor va a permitir que se cumpla en tu vida aquello que has estado anhelando, aquello que has estado orando al Señor, aquello que has estado clamando. Cuando Simeón tuvo a Jesús en sus brazos, dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Te das cuenta de las palabras? Ahora despides a tu siervo en paz. Se cumplió. Dios cumplió su palabra. Dios nos trajo la paz. Dios nos dio la paz. Sabes que un día, a veces los cambios, a veces las promesas de Dios no se cumplen en un solo día. A veces son la suma de todos los días que vienes. A veces puede ser que tú digas: ya tengo meses viniendo a la iglesia, ya tengo años viniendo a la iglesia y todavía siento que me falta, todavía siento que hay algo en mí. Hermano, sigue viniendo, sigue buscando a Dios, no te rindas. A veces los resultados vienen no con lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? No con un culto, no con una predicación. A veces no es una predicación la que cambia tu vida. A veces es la suma de todas las predicaciones que escuchas en tu vida. De repente viene una que es como la gota que derrama el vaso y tú dices: wow, qué tremendo, Dios me habló. Sí, Dios te habló hoy, pero si no hubiera sido por todas las demás predicaciones que escuchaste durante tanto tiempo, a lo mejor la de hoy no la hubieras entendido. A lo mejor la de hoy no la hubieras recibido. A lo mejor todas las predicaciones que escuchaste durante todo el tiempo atrás te prepararon para la de ese día en donde vas a tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Tal vez un día vas a decir como Simón: Señor, si es cierto, mira, aquí se está cumpliendo tu palabra. Va a llegar un día en que tú vas a ver a tu casa, vas a ver a tu familia. Quiero que te pongas de pie conmigo, por favor. Simeón entendió, en pocas palabras. Simeón dijo muchas cosas, ¿verdad? Aquí hay un pequeño discurso de Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Si a Simeón le hubieran dicho: Simeón, todo eso que dijiste, resúmelo en una frase pequeña. Cuando el anciano Simeón tenía al niño Jesús en sus manos, yo creo que la frase de Simeón hubiera sido: Señor, valió la pena. Valió la pena la espera. Valió la pena todas las lágrimas que se derramaron. Valió la pena todas las oraciones que se hicieron, todas las veces que tuve que despertarme a medianoche, en la madrugada, a llorar delante de ti, a derramar mi alma, a derramar mis lágrimas delante de tu presencia, Señor. Valió la pena. Hermano,
Un día vas a ver a tus hijos sirviéndole a Dios y vas a decir: valió la pena, Señor. Ahora ya puedo morir en paz. Ahora ya puedo estar, ya me diste esa paz que yo necesitaba. Un día vas a ver tu matrimonio y te vas a dar cuenta que ya no es igual que como era antes o que como es ahora. Y vas a decir: Señor, valió la pena. Llegué por un momento a pensar que nunca iba a suceder, pero ahora sé que valió la pena. Ahora tenemos paz. Ahora ya estamos tranquilos. Ahora ya se ha cumplido tu palabra, Señor. Cumpliste, dijiste que lo ibas a hacer y lo cumpliste. Ahora estamos en paz. Un día te vas a ver a ti mismo y vas a decir: Señor, verdaderamente valió la pena. Ya no soy el mismo que era antes. Antes tenía muchas dudas, tenía muchos conflictos, no tenía paz, no tenía calma, no tenía tranquilidad. Pero ahora tú eres mi paz. Ahora tú me has dado esa paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. El Señor Jesús es el único que puede darnos la paz con Dios. Él es el único, no hay otro, no hay nadie más. Nadie más puede darnos la paz que necesitamos. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, hoy vengo delante de tu presencia. Padre, hoy reconozco, Señor, que necesito esa paz. Me hace falta esa paz, Señor, que solamente tú nos puedes dar. Solamente tú puedes, Señor mi Dios. Hoy queremos tener así como Simeón tuvo un encuentro personal contigo, así queremos, Señor mi Dios, el día de hoy tener ese encuentro. Así queremos reconciliarnos contigo. Queremos echar fuera, Señor, de nuestra vida todo pecado, todo aquello que no te agrada, todo aquello que nos impide acercarnos a tu presencia, Señor. Hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y hoy te pedimos, Señor, así como Simeón un día dice que movido por tu espíritu fue al templo, así como un día movido por el espíritu, Señor, tú le dijiste: Simeón, el día de hoy puede ser el día. A veces no tenemos fuerzas para venir a la iglesia, a veces no tenemos ánimo. Díselo al Señor. Habla con Dios. Abre tu corazón. Dile: Señor, de verdad, a veces no tengo ganas de venir a la iglesia. A veces si no fuera por tu espíritu que me mueve, a veces si no fueras porque tú me dices: hoy puede ser el día que veas tu bendición. Pero a veces no tengo ganas, Señor. A veces pierdo la fe. A veces siento que la fe no me alcanza, Señor. Pero hoy quiero, como Simeón, contemplar tu gloria. Hoy quiero contemplar, Señor mi Dios, tus promesas cumplidas en mi vida. Hoy quiero contemplar, Señor mi Dios, la consolación que tú has traído, no solamente para Israel, Señor, sino para todo el mundo. Cierra tus ojos un momento y vamos a adorar a Dios. Cierra tus ojos un momento y levanta tus manos. Vamos a adorar al Señor.